historia. Hay que bien. A mí me ¡Ay! Katy, sí, perdón, es que ya habíamos empezado la discusión acá. Partió Sí, el tema, partió la discusión, partió. partió todo justamente aquí en el estudio. Oye, tremendo, claro, puntapié inicial que le da la Katy a este tema. Gracias, Katy. Además, sí, muchas gracias por ese informe de lo que pasó ayer, que ha pasado en otras oportunidades, pero también centrándonos en un tema que le compete a las mujeres, ¿no es cierto? Vemos tantos hombres hablando justamente sobre esto, pero mira qué buenas invitadas tenemos aquí en el estudio. Está Emilia Schneider con nosotros, bienvenida, mi diputada. Jimena Hola, diputada. Sandón también, bienvenida. Gracias. Las dos diputadas para conversar de lo que pasó ayer. Tratamos de entender con José cómo se gatilla esto. Estaban hablando de la inexpropiabilidad, ¿no es cierto?, de los fondos y de pronto aparece este que es un conflicto, por supuesto, ¿no es cierto?, que gatilla también una discusión bien de fondo. ¿Con qué sensación quedaste? Sí, algo que comentábamos con la diputada Sandón también y que concordamos, pese a nuestras diferencias, es que lo lamentable de estas polémicas es que personajes como Gonzalo Lacarrera, con estas provocaciones, con estos discursos, yo creo, odiantes contra la población trans, lo que hacen también es sacarnos de hacer nuestro trabajo. La gente quiere que los diputados y diputadas legislemos para las necesidades de la ciudadanía y no que estemos en dimes y diretes y en polémicas pequeñas entre nosotros. Pero resulta que, bueno, yo aludí a una cifra que daba en la Asociación de AFP por ahí por el 2000, de que supuestamente el 2020 la gente iba a jubilar con el 100% de su sueldo. Y yo dije, porque Gonzalo Lacarrera dijo que la AFP eran instituciones estupendas, qué sé yo, no me acuerdo la palabra que usó. Y yo dije, bueno, ese cómputo fracasó, o sea, esa cifra La fracasó. promesa que se hizo Parece fracasó. que no son tan buenos con los números como decía Gonzalo Lacarrera. Y él se siente aludido y siente que yo le dije que era un mentiroso, lo cual pueden revisar en el video, no fue así. Y él dice que yo soy una mentirosa porque no puedo ni abortar ni menstruar. Y aún así yo estoy a favor del derecho al aborto. Y yo tengo clarísimo que no puedo ni abortar ni menstruar porque soy una persona trans, una mujer trans, orgullosa de lo que soy. Y lo que a mí no me parece y lo que el punto que a mí me gusta hacer en esta discusión o que me gustaría hacer en esta discusión es que no corresponde en la Cámara que nos insultemos por nuestro cuerpo, por nuestra familia, ni por ninguna consideración personal. Ni en el hemiciclo, ni en ninguna parte. Y si estamos con una población claro, que vive tanta discriminación como la población trans, o sea, hace algunos meses atrás quemaron viva a una mujer trans en Valparaíso, Ignacia Palma, que un diputado esté señalando algo que es una verdad si una toma la literalidad de las palabras. Yo no puedo abortar ni menstruar, pero es con un tono ofensivo, burlesco, de generar cierto cuestionamiento, cierta duda respecto a mi identidad. Yo ahí, sí, yo coincido con usted, porque ayer hubo mucha discusión que me parece que es absolutamente ridícula, de decir, bueno, es que es la verdad, es la literalidad. Yo no hablo de los genitales de la gente, ese Ahí es el va. tema. Aquí hay una dimensión que no es anatómica, Sí, po. ¿me entiende? Entonces, desconocer que un servidor público, sea señor de la carrera o cualquier otro, desconozca la realidad que vive un segmento de la población mayor o menor. La historia transgénero en el mundo ha sido una historia de dolor, de mucho dolor. Nadie podría decir que ser trans es un regalo. conducto directo a la felicidad. Entonces, me parece que habla de una profunda ignorancia de un segmento de la población, de que no conoce el sufrimiento que hay atrás. Esto no es ponerse una peluca, señores, idiotas, ni pintarse, ¿me entiende? Aquí hay una historia de vida. Entonces, nadie tiene el derecho a escarbar en el dolor del otro, independiente de la descripción anatómica que haya. Porque yo al señor de la carrera podría también hablar de cosas que son muy dolorosas para él. Pero uno sabe que, por ejemplo, con la pérdida de familiares uno no juega ni se mete. Y es verdad. Y uno no puede jugar. Y uno no si puede alguien lo hiciera, hacerlo. me parecía inaceptable. Por ejemplo, entonces, ¿yo por qué no levanto tu anatomía? Porque entiendo, independiente de que estoy de acuerdo contigo o no respecto a un proyecto, entiendo que asumo, sin conocerte, primera vez que te veo, perdón, primera vez que la veo diputada. No, te veo. Pero Podemos- asumo, podemos tutear. porque usted es una autoridad, perdón, pero es una autoridad. Yo asumo, sin conocer nada de su vida, que me imagino que hay un proceso complejo atrás. No sé si excesivamente doloroso o no, pero al menos complejo. Lo entiendo por sentido común. Eso. Por sentido común, si ni siquiera tengo que participar de su vida. Sí. Entonces, como hay un tema complejo ahí, yo no intervengo. Desde un otro, yo empatizo con que hay un dolor y yo tomo distancia de ese dolor. Y recordarle a una persona trans su realidad anatómica, además en un lugar público, semipúblico, me parece miserable.
Esa es la explicación, desde mi pero agregando una Yo cosita, concuerdo no solamente absolutamente. eso, diputada, sino que además como que prohíbe la posibilidad de que alguien levante banderas de lucha y defienda también eso por el resto. O sea, yo creo que el aborto y la salud de las mujeres es un tema país. Y yo estoy disponible a discutirlo con alguien que esté en contra, porque el Parlamento es para eso, para que haya alguien a favor y alguien en contra, discutirlo con argumentos, cifras, posiciones, ideas, donde sea, incluso con Gonzalo Lacarrera. Y el problema aquí, y en lo que yo difiero con José Antonio, o sea, no difiero, pero quiero como problematizar, es que yo creo que esto es tan reiterado, porque no es la primera vez que yo tengo alguna situación con Gonzalo Lacarrera, solo que yo me lo he aguantado porque yo no vine al Congreso a hacer polémicas, sino que vine a trabajar. Pero creo que hay que ponerle una raya. Pero el golpe al vicepresidente de la Cámara, Gonzalo Lacarrera no es un loco, no es alguien que se sale de madres. Es alguien que replica una estrategia que en muchos lados del mundo la ultraderecha usa, de apuntar a grupos particularmente excluidos de la población, como pueden ser las mujeres, las personas negras, los pueblos indígenas, las diversidades sexuales, y apuntar y dibujar ahí el enemigo para generar un discurso de odio que les hace acumular más adherentes. Y eso no solamente lo hace apuntándome a mí o a diputadas de izquierda, también a diputadas de derecha, como la propia diputada Sandón, que constantemente también recibe, y junto a otras diputadas, por tener posiciones más abiertas en ciertos temas, más de centro-derecha, recibe un hostigamiento tremendo de Gonzalo Lacarrera. No, y de otros sectores de la ultraderecha. Está porque uno dice, claro, puede haber sectores, ¿no es cierto? Pero también en contacto con las mujeres, ¿no es cierto? Con una comunidad que hoy en día busca respuesta, que busca sentir esto que tanto se menciona y se dice que es tener calle, ¿no es cierto? Y estos discursos de odio, ¿cómo le llegan también a usted? Porque de pronto hay gente que también dice, claro, dice, ¿no es cierto? No, es que andaba con minifalda y por eso a lo mejor la violaron o no puede desvirginarse. O sea, son como que calza un perfil dentro de esto que es muy... No, venimos del desviolar. O sea, venimos del desviolar. Pero oye, pero reconozcamos que al menos lo retiraron. O sea, yo creo que no tuvo nadie estuvo de acuerdo con ese proyecto de ley, que era sencillamente, esa palabra era absolutamente de loco. Tú no puedes ser verdugo de una víctima. No, verdugo de una víctima. Así, o sea, claro. Exactamente, verdugo. no, tú eres verdugo. Pero ese tema, gracias a Dios, se superó y se retiró. Creo que ayer en la cuenta pública, o sea, la cuenta dinámica nuestra lo dijeron. Ahora, ¿No lo van a volver a presentar? Eso yo quedé en la duda. No creo si lo retiraron. No. Pienso que no, bueno, está la libertad de los debate de la red, de los parlamentarios. Que iban a sacarlo de la penalización, pero mantener el término. Bueno, veremos y ahí atacaremos de nuevo, pero realmente uno tiene que tener una cierta empatía con las víctimas, realmente muy importante. Ahora, yo quiero decir que en el fondo, lamentablemente muchas veces estos discursos de odio o tan focalizados sacan crédito en ciertos grupos, pero son los mismos, van moviendo y agitando el avispero siempre en la misma zona. Ahora, ayer yo estuve presente en todo este proceso y fue una cosa que empezó como a caldearse antes, y empieza una cosa como suerte, como de lugar de niños chicos, presidenta, sáquelo de las palabras de este, saque las palabras del otro. Porque ustedes saben, para las personas que están viendo, uno puede pedir de acuerdo al reglamento que hay ciertas cosas que no se deberían decir o la forma no se debería decir, y otro diputado puede decir, mira, yo creo que me aludió, es falso, por favor saque, porque queda toda la historia de la ley. O sea, una persona que se da la molestia puede leer horas y horas y horas de cuando del debate completo. Eterno. Pero una cosa es que tú te puedes decir... De la ley de instrucción primaria, es bien interesante. Por eso, es bien interesante, porque ahí ves todas las posiciones y todas las cosas, y es un ejercicio interesante de hacer. Pero claro, aquí hay un límite que es distinto. Una cosa son las ideas, estábamos discutiendo de la heredabilidad de los fondos, y está todavía sensible el tema de la prueba del rechazo, entonces, y este es un proyecto del gobierno, de hecho. Yo sé que tenemos que ir al tema de aborto para no quedarnos en lo que ocurrió ayer, pero no puedo dejar, perdón, editores queridos. Ayer la diputada hizo un punto de prensa que lo hace desde un formalismo político, con mucha fortaleza, en un rol además público, pero nadie, porque no era el momento tampoco para explorar la dimensión humana. Yo no es que quiera, digamos, caer en una conducta de morbo, pero tengo, y me imagino, porque esta es una oportunidad para educar, me parece a mí. O sea, no nos quedamos en la estupidez del señor de la carrera, pero aprovechemos, porque ¿sabe qué es lo que le puedo decir algo, diputada Schneider? Hay muchas personas que piensan como el señor de la carrera. Sí. Él representa a mucha gente, probablemente. Entonces, ocupemos esta oportunidad, pasemos al señor de la carrera, que ya se encontrará con la Comisión de Ética o con sus propios electores en la siguiente, digamos, elección, y entremos en la dimensión humana. O sea, a usted le tienen que haber pasado cosas, porque me imagino que no es fácil hacer un camino de transgénero, llegar a una posición de poder que ha estado históricamente relegada para hombres heterosexuales,
digamos, y de ciertas características en este país. Entonces usted llega, hace un camino de liderazgo estudiantil, llega a la presidencia de la FECH y de ahí salta, digamos, a una lucha que yo puedo compartir o no, da lo mismo. Eso. No la comparto, muchas cosas que ustedes piensan no la comparto, pero lo que sí me intriga y me conecta con usted es lo que le pasó en ese momento, porque yo, a lo mejor no, pero escuchar eso debe haber quedado por dentro muy helada, aunque usted a lo mejor en su rol público, ¿qué le pasa a usted como persona? Yo igual soy bien dura para mis cosas. Me he ido... Como yo te he ido. Sí, yo quedé como así, pero porque claro, yo me he ido haciendo, ¿cómo se dice? Cuero chancho de alguna manera con estos temas. Pero ¿sabéis qué es lo primero que pienso cuando me pasan estas cosas? Que, insisto, a mí el diputado de la carrera en marzo me había dicho personalmente si yo estaba consciente que no menstruaba. O sea, es un hostigamiento constante. A mí lo primero es una tremenda incomodidad y cierta vergüenza, porque al final de lo que estamos hablando son de mi cuerpo. O sea, hay un diputado que pone en tela de juicio o en tela de discusión mi genital, es un absurdo. Sí. Pero además, yo tengo padres. Yo tengo madre, tengo madrastra, que quiero mucho, tengo hermanos chicos y trabajo con muchas familias de personas LGBTI que han perdido seres queridos incluso por la discriminación, y a mí eso es lo que más me da pena, o sea, como... Porque claro, yo soy chora y digo, bueno, me da lo que... y yo te respondo y qué sé yo, pero hay alguien que lo está viendo y hay alguien que le afecta, y sin duda las personas trans... o sea, en Chile hoy día vivimos muchos problemas. Mi caso particular es distinto. Yo soy diputada, tengo otra situación. Pero fuera del Congreso, donde hay una sola diputada trans que soy yo, las personas trans les cuesta encontrar trabajo, les cuesta mantenerse en el colegio por el bullying, les cuesta ir al consultorio, al hospital porque les da miedo, que les cuesta ir al baño. El diputado Kaiser, antes de que yo asumiera, se mofaba de que yo iba a ir al baño. ¿Qué te importa, viejo, si yo voy al baño? Entonces, esas son las cosas que la población trans tiene que vivir todo el tiempo, y lo que estamos pidiendo es un concepto que se manosea mucho por parte de ese sector de ultraderecha, pero es la libertad. Porque el diputado de la carrera puede estar en contra de la ley de identidad de género, del aborto, y mi agenda no lo obliga ni a ser trans ni a abortar. Yo lo que pido para mi comunidad, y que ya es ley de la República, porque la ley de identidad de género es ley, aprobada en el Congreso Nacional, es que nos den la libertad de poder vivir nuestro proyecto de vida y desarrollarnos en igualdad de condiciones. Ir a una entrevista laboral y no preocuparme de, chuta, se me irá a notar que soy trans, ¿qué pasa si es que mi jefe me discrimina? ¿Qué pasa si es que no me dan la pega por ser trans? Bueno, y por eso muchas mujeres trans están en el trabajo sexual. Entonces, esa es la reflexión que ahí me queda. Yo también agradezco mucho y me deja muy contenta ver que transversalmente hay una condena en la situación, pero ahí yo también, como parte de la comunidad, no cierta indignación, pero es como, bueno, si estamos todos tan de acuerdo en que hay que terminar con la discriminación, manos a la obra, po. Y eso implica votos a favor de que, por ejemplo, tengamos una mejor ley antidiscriminación, que es muy mala en Chile, o sea, que es muy suficiente. Y se está viendo en este minuto. Sí. Una institucionalidad que acompañe eso. Entonces, eso me pasa también como parte de la comunidad. Nuestra comunidad vive mucha discriminación, mucha violencia, muchas pérdidas, muchas carencias. Pucha, y cuando pasan estas cosas todo el mundo sale a condenar. Bueno, pero a mí me gustaría que se trabajara los 365 días del año, porque a mí me afectan los dolores de mi comunidad todos los días. Y diputada, y absolutamente lo que decía el José, también con unas clases de educación, porque esto de decir, no puede quedar embarazada porque la violen una sola vez, tiene que ser varias veces. O sea, de verdad también hay un desconocimiento Por eso es tan necesaria del la educación cuerpo, sexual. hay un desconocimiento absolutamente y es tan necesaria y urgente. A mí siempre me ha llamado la atención que a lo mejor en los matinales seamos capaces de hablar de temas como el aborto, nos anticipamos incluso al Congreso, porque recordemos que en el hemiciclo no declaraban admisibles los proyectos de ley de aborto, era bien impresionante, o sea, se negaban a la posibilidad de discutir sobre el tema del aborto, un tema que uno ve, ¿no es cierto?, en distintos lugares, un tema que ha acompañado a las mujeres hace tanto tiempo. Y sobre ese punto, diputada, preguntarle qué piensa del fondo, porque aquí la ministra de la Mujer saltó con esta posibilidad de hablar, ¿no es cierto?, de un tema, a lo mejor se anticipó, creo yo, a título muy personal, en un mal momento, porque a lo mejor a la derecha había que negociar con la derecha, ¿no es cierto?, el tema de lo que pasa con la Constitución. Y se adelanta la discusión de un tema, pero también es una buena oportunidad para hablar de este punto. ¿Qué le parece el tema central? Yo escuché atentamente a la ministra ese día en Tolerancia Cero y yo creo que efectivamente después Camila Vallejo salió a decir no era hora, porque ella en algún minuto dijo no va a ser ahora porque veníamos saliendo, acuérdate que el año pasado ya se vio el aborto hasta las 14 semanas y se perdió.
Y entonces dijo, no el minuto que viene saliendo, además venimos saliendo también del proceso que todos sabemos, que el tratar de meter el tema del aborto en la... También estuvo muy trazado. Personalmente yo quiero decirle, yo pienso que este tema no debería estar ni en la Constitución. O sea, debería ser un tema de ley. Es un tema que se debería debatir. De hecho, yo creo que no existe casi ninguna Constitución que lo tenga. Se debe debatir en el Parlamento y podrá ir cambiando, como hemos visto países que cambian para un lado, cambian para el otro, es parte, responde como a la realidad política, el minuto que se está viviendo. Ahora, yo siento, y quiero ser súper franca, que ella mandó un relato a un grupo de personas que de alguna forma ha visto que tenía mucha esperanza, tal vez, de que iban a ir avanzando este tipo de proyectos en este gobierno en específico y por motivos que todos sabemos, la agenda se ha ido trabando un poco. Entonces yo creo que fue como un... Todavía tenemos esta agenda que está muy profundamente metida en el proyecto, en el plan de gobierno de Gabriel Boric, pero yo creo que estos planes de gobierno también no están escritos en piedra. Claro, tienen que ir adaptándose. Hay algo de realpolitik ahí. Exacto, tiene que ir como construyéndose de acuerdo a lo social y a lo político. ¿Está dispuesta a abrirse al diálogo respecto de una profundización de la ley de aborto 3 causales? ¿O no? Lo que pasa es que yo creo, yo soy absolutamente contraria al aborto, incluso las 3 causales, pero claramente respeto la democracia. Fui la diputada más activa el año anterior, me dejó agotada el tema, te lo quiero decir, porque yo considero que para mí entre agotar 14 semanas, 15 semanas y 6 semanas es lo mismo, es aborto igual. Y yo siempre voy a decir mi punto de vista con todo el respeto, con todo el cariño, con todos los argumentos que tengo. Creo que Chile, al menos en mi experiencia, tengo 58 años, trabajo mucho con las bases, Chile no es un país abortista y creo que somos un Estado enfermo, flojo, porque en vez de preocuparnos las mujeres, de los violadores, de que estén encerrados, de que las mujeres no lleguen a la situación de desesperación, nosotros terminamos el tema con el aborto. Ahora, me imagino que tampoco está en la línea de los republicanos de deshacerlo. No, además, perdón, a ver, te partí diciendo, o sea, tú no puedes ser, mira, yo creo, en la violación hay una víctima. En la violación y en el aborto la diferencia está tal vez para mí que hay dos víctimas. A lo mejor usted prefiere que esa guagua que nazca de esa violación... Conozco varios, producto de violación. Que la den en adopción, algo así. O sea, primero que todo yo acompañaría a esa mujer, una mujer que llega a pensar, sin duda, que llega a la desesperación de querer abortar, es porque algo también falló en su red de apoyo, en su sistema, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando de una violada, el proyecto era para una mujer violada. Entonces yo creo que como Estado ojalá no existieran esas situaciones. Yo siempre he sido provida, a mí como que me hacen clic estas cosas cuando estamos hablando de pena de muerte. Perdón, igual va a haber aborto y uno dice, ¿por qué no legislar? ¿Por qué no regularlo? Porque ahora además se crea una diferencia. Las mujeres con plata pueden abortar, ¿no es cierto? Es una cosa muy antigua, Karen, esa cosa es bien antigua. Pero eso es una injusticia. No, pero espérame un poco. Yo no quiero que aborte ni la con plata, creo que es mucho peor. ¿Cómo? Yo creo que es mucho peor. Realidad. Lo que pasa es que a mí me llama la atención... Déjame terminar. Yo encuentro mucho peor la con plata que aborta. O sea, mucho peor, porque esa persona tiene las redes. Tiene las redes, por último, que yo estoy pensando, yo creo que ese niño, yo creo en la concepción, creo en la vida desde el minuto de la concepción y yo creo que ese ser humano no tiene ni una culpa de la forma... a abortar, nadie le va a obligar. Mire, que exista a lo mejor una ley, no sé, de eutanasia, no significa que alguien quiera practicarlo. Si existe ley de matrimonio igualitario, no significa que yo me tenga que casar con alguien del mismo sexo, no es obligatorio. O sea, que exista la ley, es un tema de libertad. Por supuesto que es un tema... Ya, pero espera un poco, Karen, yo si te lo respeto, o sea, si la ley pasa, va a pasar. Y yo no la voy a derogar ni nada. Pero uno como parlamentario... Puede defender, por supuesto. Voy a defender. Yo siempre en mi distrito, todo el mundo ha sabido lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos en esta materia. Y vamos siempre a luchar por el tema de la vida. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay el eje de la discusión está un poquito corrido. Porque yo creo que discutir sobre cuándo comienza la vida... no es una discusión sobre cuándo comienza la vida. Es una discusión de cuándo se interrumpe un embarazo o una vida. Y hoy día yo puedo interrumpir una vida en varias... O sea, a ver, así lo veo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero la sociedad acuerda excepcionalmente momentos en el que se interrumpe una vida. Ya sea porque hay un señor que me va a atacar, entonces yo le disparo de vuelta y ahí le reconozco la legítima defensa. Porque en algunos casos, que no es el chileno, porque comete un delito grave, gravísimo, pena de muerte. Y en el caso del embarazo se interrumpe por 3 causales, nos pusimos de acuerdo. Yo entiendo que hay una mirada judeocristiana respecto de cuándo comienza la vida, pero si vamos a discutir cuándo comienza la vida, podríamos estar 4000 años más discutiendo eso. Yo creo que la discusión está, y le doy el tiro el pase, diputada Schneider, es cuándo la sociedad está dispuesta a interrumpir un embarazo. A ningún evento, a todo evento, en este plazo, bajo ciertas condiciones, bajo ninguna condición. Ese yo creo que es el enfoque un poco más
Yo quiero ser súper clara en esto, que yo creo que el tema, como bien dices tú, hoy día ya no, el tema no es la discusión. Yo llevo mucho tiempo en este tema, sí. José Antonio. Entonces, antes efectivamente se discutía cuando empezaba la vida. Hoy día es la autonomía del cuerpo de la mujer. O sea, el tema hoy día tiene otro, cambió. El tema absolutamente cambió. O sea, quiero dejarlo súper claro para que se sepa. No, y a mí, yo lo primero que quería decir es que este es un ejemplo de poder tener una discusión de aborto con dos personas que tenemos opiniones distintas, pero podemos conversar en un marco de respeto. Yo creo que eso es lo saludable en comparación a lo que vimos ayer, ¿no? Sí. Yo, por supuesto, estoy a favor del aborto legal, seguro, gratuito. No digo libre porque ninguna legislación del mundo es libre así como que cuando a mí se me ocurra. Claro. Yo estoy de acuerdo con las 14 semanas porque la experiencia comparada es lo razonable. ¿La experiencia comparada es el Uruguay? Uruguay, las propuestas argentinas, otros países de Europa, pero yo creo que lo importante de lo que decía la ministra Orellana y que ha sido malinterpretado a veces, de que esto iba a ser introducir este proyecto mañana y que íbamos a discutir ahora. No, lo que señalaba la ministra Orellana es que es parte de nuestro programa de gobierno, pero como hay que dialogar con la realidad, bueno, hay que generar un diálogo amplio para poder acordar y avanzar. Porque esto es un asunto, como lo vemos nosotras y nosotros, de la salud pública de las mujeres, de la salud de las mujeres, de su seguridad y de la libertad y la planificación del proyecto de vida, creo yo. Yo creo que lo lamentable es que se mezcle con la discusión del proceso constituyente. Porque una cosa es que ganó el rechazo, se rechazó la propuesta constitucional y el oficialismo y la oposición estamos trabajando para tener un nuevo itinerario para un proceso constituyente. Y otra muy distinta es el programa de gobierno. Son dos votaciones distintas. En el apruebo y rechazo a nadie le preguntaron si aprobaban o rechazaban el gobierno, más allá de las interpretaciones que podemos hacer. Entonces, yo creo que no es saludable mezclar ambas cosas. Por supuesto que esto puede haber generado roce, etcétera, pero yo me quería quedar en algo que decía Jimena respecto a... Yo creo que no hay ningún país abortista, porque no es algo que sea como me encantan los abortos, sino que, como decía Karen, es una realidad, hay que regularlo. Y por otro lado, yo creo que... cómo lo prevenimos y cómo tenemos una estrategia integral en materia de sexualidad y reproducción, no tiene que ver solamente con encarcelar a los violadores, o sea, tiene que ver con, por ejemplo, hablar de educación sexual integral en los colegios, porque es una realidad que la juventud cada vez inicia su vida sexual antes, entonces no podemos negarles la prevención, el uso de preservativos, no podemos negarles la información de su cuerpo. Y en general, solo para hacer realidad, y en general, la posición contra el aborto va aparejada de una posición contra la educación sexual integral. Parlamentaria, si pueden poner su punto respecto... Pero no creo que sea la posición de Jimena, no. Pero digo que en general. Respecto del programa de ESI, ¿no? Educación Sexual Integral, que se ha construido, no sé si realidad es mito urbano respecto de... O sea, hay una discusión, y que tiene una larga historia en Chile, ¿eh? Por eso, las cocas, para poder hacer un ejercicio didáctico para nosotros mismos y para la gente que nos está viendo, porque yo he escuchado y he leído... Y la verdad que no entiendo, me declaro, digamos, porque he leído tanto y he escuchado tantas opiniones que va desde una política que incluso le abre la puerta a ciertas posibilidades de abuso y de coacción intelectual y sexual respecto a los niños, hasta que algo muy necesario. ¿Qué es la ESI? ¿Y por qué se ha hecho este constructo tan siniestro para algunos y tan luminoso para otros respecto de lo que hay detrás? Yo creo que no tiene yo creo que de siniestro no tiene en el sentido que depende cómo tú lo tomes. Estoy muy de acuerdo. O sea, todo depende de cómo tú lo tomes. Lo que pasa es que lo vuelve aquí, tú vuelves a los extremos. Claramente se necesita educación sexual desde hoy día, sobre todo, dado que los niños incluso están más pequeños. Desde pequeñito tú tienes que construir una educación sexual. Si las preguntas y las discusiones que damos en el Congreso es cómo. ¿Hasta qué punto? Con los padres y los padres. ¿Cuándo? ¿En qué minuto? Respetando el desarrollo. Ahí está ¿cómo se llama? La autonomía progresiva. La autonomía progresiva que se discutía tanto, ¿no? Y algunos toman la autonomía progresiva como una cosa que hay que dejarla sola. Otras personas dicen que la autonomía progresiva existe, pero también tiene que ir acompañamiento de los padres. Es un tema que es candente. ¿Por qué? Porque aquí tú mezclas a un Estado que quiere decir esta regla y hay muchos padres que dicen, ya, yo estoy conforme, pero yo también quiero participar. Me gustaría tratar de explicar las interpretaciones o el clivaje que hay, porque hay un clivaje de la ESI como que... Ahora, si eso, que pueden ser fake news. Oye, si eso fuera garantía para evitar los abortos, imagínate, sería win-win. Pero efectivamente avanzar en prevención es algo que aporta en que las personas, por ejemplo, no tengan embarazos no deseados.
O sea, hablar de prevención del embarazo en la adolescencia es clave y hoy día en los colegios no se hace. Y yo creo que, por ejemplo, con Jimena tenemos puntos de vista distintos, pero no estamos dando un debate de extremos, porque como yo veo la ESI, yo me la imagino a lo largo de todo el proceso educativo, pero pertinente a cada edad. O sea, cuando hablamos de los primeros ciclos escolares, ¿qué le enseñamos a los niños en materia de sexualidad y reproducción? Las partes de su cuerpo. Y cuáles son los límites de su cuerpo. Entonces, algo que te puede ayudar a prevenir abusos infantiles. Que un niño o niña no entienda por eufemismos que la chunfia y que no sé qué. No, entienda que un adulto no puede traspasar sus límites. Eso es un primer tema. Luego, en la adolescencia, hablar de reproducción, hablar de diversidad sexual. No imponerle a nadie que sea gay ni nada, sino hablar de que hay distintas identidades, distintas orientaciones sexuales y es parte de la sociedad. No es ni bueno ni malo. Hablar, por ejemplo, del consentimiento, de la violencia en el pololeo. Yo creo que esas cosas son muy importantes porque son problemas que la juventud enfrenta hoy día. Y yo creo que los padres tienen que tener un rol. Ese es el tema. Los padres tienen que tener un rol, pero a veces, muchas veces, los padres les cuesta abordar estos temas o no tienen toda la información. ¿Usted cree que deben tener un rol preferente? Yo creo que tienen que participar como parte de la comunidad educativa. Pero ojo, también una familia que, por ejemplo, no quiero que sea el caso de nadie, pero una familia que discrimina o que le oculta información a su hijo o hija, es un derecho también de un adolescente tener toda la información sobre la mesa. El padre o madre no puede traspasar los límites de su hogar ni empezar a imponerle cosas, pero sí ponerle la información objetiva o relativamente objetiva sobre la mesa para que entienda, para que aprenda y para apoyar el rol de los padres. Y yo creo que, ojo, yo he conversado con muchos padres, madres, apoderados de este tema, porque es un tema que yo trabajo mucho, que estoy trabajando con el gobierno, con el Ministerio de Educación, y hay hartas ganas de que esto sea una cuestión que colabore con las familias, que aporte. Y yo creo que puede ser así. Sí, pero tiene que ser súper importante. Yo quiero ser súper clara acá, tal vez me gustará, pero creo que existe un rol preferente de los padres de educar y el Estado tiene que ser el apoyo. Ni un problema. El tema es que no se tienen que invertir los roles. ¿Sabes qué? Estaba pensando en lo que dijo recién Jimena, la diputada, porque todo suena súper bonito, de que no somos un país práctica... abortivo o abortero. Pero en la práctica, ¿dónde se deja para los padres? Ninguna mujer en el fondo, yo creo que me cuesta creer que una mujer diga, ay, quiero abortar. Yo creo que es tan difícil, es un universo, cada persona, ¿no es cierto? Quizás qué pasará en su interior que llega a la decisión y que toma la decisión de abortar. Un proceso súper doloroso también y complicado. No creo que sea andar así por la... Venimos además de algo desde bien atrás. Yo me acuerdo que hizo un programa que se llama Mamá a los 15, de embarazo adolescente. Hablamos de las niñas madres en Chile, ¿no es cierto? Donde además hace falta hablar de tantas otras cosas, como mencionaron ustedes, que me encanta que estén de acuerdo en eso además. Que nosotros nos llevamos bien igual. Disparado, el virus del papiloma disparado, ¿no es cierto? Enfermedad de transmisión sexual, que es la causa del cáncer cérvico-uterino. Es tremendo. VIH. Bueno, hablar de condón femenino. Hace falta hablar de tantos temas en nuestro país, ¿no es cierto?, para la prevención. No, pero espérame, pero se habla más que antes, mucho más que antes. Yo me acuerdo a propósito. Pero no llega a todos los colegios. No importa, pero ya está bien, pero se habla sobre bastante. Todo de hecho, estamos hablando de estos temas que antes ni siquiera se conversaban, se habla bastante. Y Chile ha cambiado. Conozco tu problema, o sea, esa parte pero lo que yo quiero ver, lo que sí, el embarazo en adolescente ha ido bajando, porque existe una política pública hace mucho tiempo. Pero mira lo que ha ido bajando. Ahora, las infecciones, transmisiones, el tema del VIH, lamentablemente no tenemos todavía buenos resultados y ahí hay que trabajar. A veces dependía del municipio de turno, porque estaba en la entrega de la píldora después, el municipio era más conservador, recordemos que no se entregaba, o tenía que ir con el papá. Entonces tú decías, bueno, es que a veces puede ser una niña abusada. ¿Y qué pasa si la abusó el papá? ¿Cómo va a ir a buscar? Bueno, pero espérate, pero ese problema también está hoy día. Pero ojo, en este problema también está hoy día, porque hoy día el violador puede llevar a su víctima al consultorio y decir que la niña está embarazada. Yo tengo serias dudas y estoy pidiendo un informe que me digan si han hecho los ADN de esos raspajes de esa niñita que le ha hecho el aborto para saber quién es el violador. De hecho, porque la puede llevar todas las veces que quiere decir que la violaron. La ministra señalaba que la mayoría de quienes se han acogido a las 3 causales, que además está el tema de la objeción de conciencia institucional, que a mi juicio es una locura, porque las instituciones no tienen conciencia como decir que no abortan, pero bueno. La ministra decía que una gran cifra de quienes se han acogido a las 3 causales son menores, niñas menores de edad, violadas. Y ahí hay otro tema que tocaba Karen, o sea, ¿por qué la educación sexual es importante? Que si bien la familia tenga un rol, el colegio tenga muy claro cuál es la información y el conocimiento que le entrega a su hijo,
o sea, a sus niños y niñas, porque la mayoría, hay una cifra tremenda de abusos que se dan en el seno de la familia, en el tío, que es el más cercano, que dejan a la niña con en el abuelo, en el padre, y eso es muy doloroso. Y hay que entregarles herramientas a los niños, niñas y adolescentes para que se defiendan e identifiquen a tiempo esos abusos. Me parece por eso que por eso la ESI es importante. El planteamiento del señor Urruticoechea. Todo difícil. El señor parlamentario. Cristóbal. Me parece peligroso, porque él planteaba acá en una entrevista que aquí había un crimen. Yo no le hice el punto, después se lo dije al final de la entrevista, le dije, yo creo que llamar asesina a una niña de 13 años que opta por la causa de violación me parece que es una insensatez. Respecto a la derecha, diputado Sandón, ya que sacamos a colación las actas, yo me he dedicado porque tengo algunas fijaciones medias... Tengo tiempo. Sí, algunas fijaciones medias raras, entonces me he dedicado a leer parlamentarias de hace muchísimos años, y cuando uno ve el comportamiento de la derecha respecto de estos temas, uno se da cuenta de cosas que a lo mejor la gente no sabe, pero la derecha se opuso a terminar con el trabajo infantil, tuvieron reparos en el voto a la mujer en la década del 50, por supuesto que el divorcio, por supuesto que el aborto en 3 causales. Te sumo un bonus. Recientemente parte de republicanos votó en contra de prohibir el matrimonio con menores de edad. Ay. ¿Y por qué? No, porque supuestamente debilita la institución del matrimonio. Una cosa. Mira la tontera. Yo quisiera preguntarle, diputada, con el cariño que le tengo, es si la derecha ha iniciado un proceso de análisis respecto a su comportamiento legislativo en el siglo XX, porque si fuera por ellos todavía estaríamos en 1901, digamos. O sea, se han opuesto históricamente a todos los cambios que después han resultado ser sensatos para el desarrollo de una sociedad democrática. O sea, insisto, yo sé que usted no se puede hacer cargo del Partido Conservador de 1925, pero uno mira un poco el comportamiento en acta y se da cuenta que se han opuesto tenazmente y a veces con argumentos bastante falaces respecto de avances que son muy necesarios para la población. Oye, tú mencionaste el tema de los trabajos de los niños en algún minuto, porque... El Partido Conservador en su momento se opuso a terminar con el trabajo infantil porque decían... ¿Sabes por qué te lo nombro? Porque nosotros vimos un video donde hay una parlamentaria hoy día que es del gobierno, donde quiere imitar una ley peruana donde se vuelve... Eso no es cierto. No era una parlamentaria diciendo eso, era una persona distinta a la parlamentaria. Ella estaba ahí, pero Claudia no comparte el trabajo. Yo no quise solamente decir en ese momento se decía que... Pero es que tú dijiste que una parlamentaria decía que había que imitar una ley, y eso no es cierto. Estaba en un evento donde alguien dijo algo de una ley de Algunos miembros del Partido Conservador decían que íbamos a quedar sin mano de obra. Pero nada, yo no quiero quedarme ahí. Esa cuestión ya, es que eso el es imposible hacerse. A ver, déjame hablar a mí ahora. Déjame hablar a mí también, ¿ya? Yo creo que tampoco me puedo hacer cargo de todo lo que dice la derecha, y existe la gente, si no le gusta la derecha, que no vote por la derecha. O sea, nosotros de alguna forma representamos a mucha gente, no hemos ocultado el mismo trabajo que haces tú, lo hacen todos los periodistas, y parece que hay gente que está de acuerdo con nuestro sistema. De alguna forma están tratando de ponerlo como si el conservar las cosas fuera como un crimen. Yo creo que uno tiene que ir avanzando, pero conservando las cosas buenas. A mí no me venga con estas agendas progresistas que quieren refundacionar todo, porque la cosa no existe. Pero ahora, ¿qué está diciendo ¿por qué no vuelven otro día? Yo quiero dejarlas invitadas porque se nos acabó el tiempo, pasó volando esta discusión, 9:54 minutos. Tiene que volver, las dejamos comprometidas. Bueno, feliz, encantada. Emilia, por favor, las dos diputadas. Buen panel. Sí, hablar de cosas también que son más... Pero los parlamentarios pueden abordar toda la contingencia política. Muchas gracias. Y a la vuelta, otra tremenda aquí en el estudio para que no se lo pierda. Pausa muy cortita y ya volvemos. No se vayan.